Una necesita Alves. Boyan estaba, la bajetó, le quedó largo, pifió. Messi la tiene, Messi. Ahí está Iniesta. ¡Gol! Cerebro Iniesta. Y celebra el Barça. Gol de Iniesta. 1-1. Increíble las cosas que del fútbol. Increíble. Estaba perdido el Barcelona. Estaba simplemente eso, perdido. Increíble las cosas que del fútbol. Los aficionados a ese deporte guardamos memorias de goles que van de la mano con su narración. Esta que acabamos de escuchar es la de un gol convertido ya en objeto de leyenda, el de Andrés Iniesta contra el Chelsea en las semifinales de Champions League de 2009, anotado al minuto 92, cuando el partido parecía ya terminado, cuando el Barcelona parecía ya eliminado. Y ese gol lo clasificó a la final, que terminaría ganando. Para miles de latinoamericanos, ese gol es inseparable de esa narración hecha por una de las voces más reconocidas desde hace 2 décadas en la región, Fernando Palomo. Ese gol, como bien lo saben quienes lo vieron ahí en las graderías en Stamford Bridge, o lo vieron por televisión en Francia o en Egipto o en Japón, es igual de emocionante sin su narración. Lo que Fernando Palomo le aporta es su comunión con nosotros. Él representa nuestras incontenibles emociones, nuestra explosión tras unos minutos de tensión máxima, nuestra incredulidad ante el milagro, nuestra emoción en torrente, sin filtros, imparable. Todos queremos cantar ese gol como lo cantó él, dejando el cuerpo en el grito, y que nos alcance el aire para sostenerlo todo lo que se pueda. Su grito no solo nos representa, sino que nos reivindica, porque él sabe más de fútbol que nosotros, es capaz de apreciar mejor el fútbol que nosotros. Eso es lo que nos devuelve Fernando Palomo. Su grito de ese gol de Iniesta es emblemático. Alguien, él, que sabe más que nosotros, está tan sorprendido como nosotros por ese gol de último minuto. Está tan emocionado como nosotros, tan eufórico como nosotros, tan no me lo puedo creer como nosotros. Su grito es argumento suficiente para legitimar los nuestros. Estamos en comunión con él. Curiosamente, este gol de Iniesta no es para él su narración más memorable. Ese lugar lo ocupan otros 2 goles de los 2 grandes jugadores del siglo XXI, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A mí se me vienen a la memoria muchos más, con su inconfundible pasión, entrenada y afinada en la escuela del barrilete cósmico. Es esa voz, reconocida por millones que lo escuchan en las transmisiones del fútbol europeo y los mundiales, que transmite la cadena ESPN. O cada vez que alguien juega un partido de fútbol en el videojuego de FIFA, en el que un Fernando Palomo personal narra nuestras propias jugadas, hechas con el control. Pero pocos saben que antes de ser locutor, Fernando Palomo fue atleta. Impuso un récord nacional de lanzamiento de jabalina que aún está vigente en El Salvador. Conversamos con él a pocos días del inicio de un nuevo mundial de fútbol, el de México, Estados Unidos y Canadá, que contará con la participación récord de 48 selecciones, uno de cada 4 países del mundo. Pero ¿es esto bueno? Palomo cree que no, y admite que este es el primer mundial en el que hay partidos que no le interesa ver. Están exprimiendo tanto a la vaca, dice en referencia a la FIFA, que la van a dejar sin leche. Fernando Palomo es mi invitado para conversar en este episodio de Malas Compañías. Bienvenidas.
Malas Compañías nació como un espacio de conversaciones con una diversidad de invitadas e invitados, sin más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Malas Compañías es una celebración de nuestra diversidad de voces y una respuesta a esta incurable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable. Hola Fernando, bienvenido a Malas Compañías. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Qué enorme título, de verdad. Malas Compañías. Y que no sabes quién se lo dice a quién. Somos Malas Compañías. Mira, yo quisiera arrancar esta conversación felicitándote por tu nominación al Emmy Deportivo 2026. Es un gran orgullo, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias. Es un enorme honor el que me dan, y creo que ya con ese es mi premio. Ese es mi premio, que estar nominado y que te consideren y que vean tu trabajo, ¿no? O que reconozcan tu trabajo al lado de tantos otros muy, muy, muy buenos periodistas. Claro, el reconocimiento a tu trabajo no requería de una nominación al Emmy. Yo creo que sos una de las voces más reconocibles de América Latina, que yo me venga a la mente, o sea, de esas personas que cuando hablan la gente voltea a ver y dice, yo conozco esa voz. Pienso en gente como vos, pienso en gente como Eliezer Soft, del Hilo Podcast, que tiene una voz muy memorable. Pienso entre narradores deportivos en Andrés Cantor y pocos más. O sea que el reconocimiento de la industria más que el reconocimiento en sí a tu trabajo, que yo creo que ya lo tenés. Por cierto, Fernando, cuando salga publicada esta conversación, ya habrá pasado la entrega de los Emmys, pero... Te puedo leer el discurso si querés, porque ya lo preparé una vez. Así. Bueno, ya con eso cierro el programa. Una vez salió la nominación, yo dije, alguna vez me acuerdo de una, no siempre me acuerdo en realidad, pero esta vez lo recibí ese recuerdo inmediatamente, y una vez almorzando con don Jacobo Zabludovsky, me dijo, le pregunté, al terminar la comida, le dije, ¿qué consejo me daría? Con lo incómodo que es para alguien pedir o que te pidan un consejo, ¿no? Estás apenas para aconsejar a tus hijos y nada más. Me dijo, si quieres improvisar, prepárate. Y lo guardo con muchísimo cariño. Entonces, como sabía que en algún momento siempre respeto mucho a aquellos que llegan a los escenarios y en un minuto pueden resumir muchísimos sentimientos y reconocer a muchas personas, le digo, bueno, vamos a preparar por lo menos para no llegar a improvisar sin preparación. Bueno, y si no lo ganás y no lo puedes pronunciar, te lo publicamos. Ahí está para el otro año, por lo menos. Que la gente a la que le tengo que dar la gracia no cambia, por fortuna. Sos uno de los narradores deportivos, de fútbol, pero también de eventos como las Olimpiadas, más reconocidos de Latinoamérica. Y sin duda el más reconocido históricamente de El Salvador. Pero lo que poca gente sabe es que has sido un atleta exitoso. Que fuiste, 20 años después, seguís teniendo el récord nacional de lanzamiento de jabalina, Fernando. ¿O me equivoco? 28. 28 años después. 28 años después. Sí, lo de exitoso es una... Yo le tengo mucho respeto a la palabra, porque creo que el éxito debe ser definido, y no te considero ni respetuoso por haberlo considerado, sino creo que el éxito lo define cada persona, cada quien debe definir el éxito y no ser definido por terceros.
Yo creo que el éxito, y John Wooden lo decía, era el técnico de la selección, no, del equipo de básquet colegial más exitoso en la historia, 11 títulos universitarios consecutivos, creo que consiguió 10 en 11 años, y dijo, el éxito no es ganar todo esto, el éxito es ser una mejor persona al terminar cada proceso, ¿no? Y saber que has entregado todo en el camino. Yo, en ese sentido, creo que... En ese sentido, creo que entregué mucho, pero con el tiempo he reconocido que no di todo, que no entregué todo, que de repente podría haberme ahorrado una noche menos en la socialización de mi persona. Podría haberme entregado una mañana más, ¿no? Y de repente también entender por qué pasan las cosas. Y eso lo venís a entender con mucho tiempo, con mucha madurez también. Y no sé si madurez, para que no se confunda, con mucha sabiduría. Entendés que las cosas no pasan por casualidad y que tu cabeza no va a construir si no es otra cosa que el resultado que obtenés. Claro, pero si hubieras ahorrado algunas de esas reuniones sociales, probablemente serías otra persona, no sé si mejor o peor, no sé si con más reconocimiento en un Ese es otro punto, ese ya es, cambiaría, no sé si el camino, no cambio nada de mi camino porque estoy acá, gracias a ese camino. Lo y cual acá me gusta, y estoy muy contento donde estoy. Vaya, pero a mí me gustaría preguntarte algo que es difícil de entender. Vos sos salvadoreño, creciste en El Salvador. Que Eso es difícil de entender. No, lo difícil de entender es lo siguiente. O sea, en San Salvador, si te gusta el deporte, lo natural es que descubras si tenés talento para el fútbol, para el básquet, para el billar. Pero no es un campo, digamos, lleno de jabalinas, Fernando. ¿Cómo descubre un niño salvadoreño que tiene talento para el lanzamiento de jabalinas? Tanto no había jabalinas que creo haber utilizado jabalinas de madera como las que se utilizaban en la década de los 30, cuando El Salvador fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1935. El Estadio Nacional, Flor Blanca, para mí así será siempre, aunque amo al Mágico González, pero el propio Mágico te va a decir es que apenas jugué yo en el Flor Blanca y le pusieron ese nombre. Y creo, de nuevo, las jabalinas eran de madera, no de aluminio, como después pasaron a hacer, y luego ya de materiales de alienados, ¿no? Claro. Y yo lanzaba con jabalinas de madera y nos prohibían lanzar en el estadio porque las jabalinas no clavaban, y al no clavarse tensaban tanto el material que se podían romper. Y no había muchas. ¿Por qué la jabalina? Porque cuando crecí queriendo ir a unos Juegos Olímpicos y no quería aprovechar ir a unos Juegos Olímpicos. Decía, bueno, como voy a ir a unos Juegos Olímpicos, quiero estar el más tiempo posible dentro de un estadio, entonces voy a hacer el decatlón, porque con el decatlón pasaba 2 días en el estadio. Tenía 12 años cuando empecé con esa idea. Y mi entrenador me dijo, además, podés probar todos los eventos del atletismo y reconocer para cuál sos bueno. En realidad era para reconocer para cuál era el menos malo. La jabalina ofrecía una posibilidad de satisfacción casi inmediata, porque la mejoría en el rendimiento era muy notoria. No era en centímetros como en el salto de longitud o el salto de altura o en centésimas, no, eran metros. Entonces la opción de crecer era reflejada en una mayor dimensión, no porque fuera bueno. Y me dediqué a ello después. Pero supongo, Fernando, que también en esas condiciones te faltaba un elemento que es crucial en el deporte, que es competencia. Si no había muchos lanzadores de jabalina en El Salvador. No, lo había, te sorprendería. Yo hacía la diferencia en los juegos estudiantiles de aquella época, que jamás han revivido, por mucho que les denominen de otra forma. Los juegos estudiantiles eran verdaderas competencias entre colegios, en distintas disciplinas. Había competencias en muchos deportes, y las competencias de jabalina eran concurridas. Había cuando menos 12, 14, 15, 16 atletas. Y mi diferencia, o la diferencia, era que yo entrenaba a ellos. Los demás venían de jugar béisbol o de creer que tiraban lejos cosas y
y podían competir. Y no, mi diferencia era que yo lanzaba regularmente en entrenamientos porque me preparaba para el decatlón. A lo que yo sí creo que me faltaba, donde no creo, estoy convencido, era educación física. La educación física como tal no es 2 horas a la semana ponerse unos pantalones cortos, una camisa, tenis y salir a correr, a hacer calistenia como si sos un grupo gimnástico de la Suecia de principios del siglo pasado o un regimiento chino. No, la educación física es preparar el cuerpo para aptitudes físicas. No deporte, para aptitudes físicas, que luego te enseñan a convivir con el deporte porque vivís mejor. Eso todavía no existe en El Salvador. Se empezaron a contratar entrenadores para la preparación del alto rendimiento y se olvidó de prepararse profesores para construir personas sanas, de las cuales posteriormente salen ávidos al deporte. Eso me faltaba a mí. Yo pensaba que entrenaba, yo me entretenía en movimiento atlético. Eso lo acabo de descubrir, hasta que llegué a la universidad y entendí lo que era una preparación atlética sistémica, ¿no? En la universidad en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. A la que no fui por atletismo, no fui por estudiar. Antes de llegar ahí, claro que te debe haber favorecido, lo estoy imaginando a partir de las pocas cosas que conozco de tu familia, pero te debe haber ayudado un entorno familiar de gente a la que le gusta mucho el deporte. Tenés un hermano que fue presidente del Comité Olímpico de El Salvador, de la Federación de Remo, tenés otro que es médico. Deportólogo también en algún momento, o sea, el ortopeda, pero bueno, lidia mucho con lesiones deportivas. O sea, venís de una familia que disfruta mucho del deporte, de un entorno en donde eso es natural. Uh-huh. Y de hecho a mí una de las cosas que nos conocemos desde hace muchos años que me llama la atención, no sé si diría que es excepcional, pero que al menos no es lo más común en un país como El Salvador, es ver que alguien con estas aficiones, con estas inclinaciones tan desde pequeño, que se dedica profesionalmente, vive en el mundo deportivo, sos alguien que hasta donde recuerdo también llegó al deporte por la lectura, es decir, para vos en el deporte también hay una interpretación de cosas. De nuevo, para ir al tema, mi familia, soy el menor de 7 y todos eran ávidos practicantes del deporte y ellos jugaban mucho al fútbol y practicaban otros deportes, natación algunos, básquet otros, jugaban corrían, mi padre corría también cuando surgió el movimiento del aerobismo. El deporte era parte fundamental de nuestras conversaciones cotidianas, en cada tiempo de comida y cuestionarnos, pero opiniones deportivas y luego cuestionar ya la memoria deportiva también se convertía en parte fundamental de nosotros. Entonces, mi papá no les costaba de irnos a llevarnos por nuestra afición a cualquier lugar allá donde tuviésemos que ir a entrenar algún deporte. Entendían que el almuerzo era más rápido, mi parte, porque tenía que irme pronto al estadio porque el entrenamiento arrancaba más temprano, ¿no? Entonces, siendo 7, tu papá no decidió dejar de sacar de su agenda un par de los hijos para poder ir a todos los eventos. Pues no era muy aficionado, le gustaba, pero no era un gran aficionado al deporte, hasta que de repente fue entendiendo que él podía provocar un cambio en el deporte, entendiéndolo a partir de la pasión y afición nuestra. A casa llegaron muchos jugadores legendarios del fútbol nacional a pedir asesoría financiera en algunos casos, profesional, personal en otros, a mi papá, que no estaba metido en el deporte, simplemente quería ayudar a los deportistas porque entendía su situación a partir de la descripción que le hacían mis hermanos de esa situación. Luego de a poco se fue metiendo en un comité de apoyo a las selecciones infanto-juveniles que se creó en algún momento por la Federación de Fútbol, que era un ente independiente a la federación o autónomo de la federación que aportaba apoyos para que las selecciones infantiles y juveniles pudieran ir a competencia. Eso es lo que le importaba, no tanto el fútbol como tal, sino tratar de generar un cambio en una juventud en medio de un conflicto bélico que se veía, que podía encontrar en el deporte una salida. Regresemos un poco a tu práctica deportiva como atleta, Fernando.
¿Cómo es que alguien que, como estás diciendo, se dedica a entrenarse, cómo es que alguien que tiene el récord nacional salvadoreño que todavía permanece tantos años después, cómo es que alguien así no va a las Olimpiadas, que era tu sueño además? Bueno, me faltó poco, digamos, para cumplir el estándar oficial de la Federación Internacional. La Federación Nacional, considerando que no iba a haber deportista en ningún evento que pudiera cumplir con los requisitos oficiales de clasificación, estableció un requisito nacional, digamos, de clasificación a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. En diciembre del 95 lo establecen o me comunican que son 72 metros en el caso del lanzamiento de jabalina, la clasificación. Yo cumplo con el requisito, el que me habían comunicado, pero la federación ya había inscrito a un corredor de 100 metros, un salvadoreño que se había ido a Los Ángeles y que tenía una muy buena marca, Rubén Benítez, un gran registro, no es culpa de él, evidentemente lo escribieron y no quisieron desinscribirlo. Aunque mi registro era mejor en porcentajes, digamos, que el suyo. Y me quedé por esta razón, digamos, políticamente fuera de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Ya tenía todo planeado y sabía dónde me iba a ir a tatuar los aros olímpicos, aunque le tengo miedo a las agujas, igual no tengo ningún tatuaje, ni me haré ningún tatuaje, pero ese lo quería porque quería que cuando me encontrasen en algún lugar perdido, por lo menos supieran que era olímpico. Ya tenía definido cómo iba a mandar todas mis cajas en embalaje para regresar a El Salvador, retirarme del atletismo y empezar a trabajar. Y no fui y me quedó el gusanito. Dije, bueno, voy a seguir buscando mi sueño hasta Sydney, no me voy a ningún lado, no me voy a tatuar, voy a seguir entrenando hasta los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. A los que ya ni siquiera llegué entrenando por distintas cosas. Primero ya no tenía apoyos económicos, tampoco me parecía correcto estar pidiéndolos de parte de mi familia. Mi padre ya había fallecido. Me sentía la necesidad, obligación en realidad de empezar a convertirme en un ente productivo. Veía mi entorno cercano, al menos mis amigos más cercanos, empezar a emprender caminos personales y profesionales. Y más que nada, además de todo eso, trabajaba en un medio, y sabes, en un medio de la publicidad en El Salvador, que no entendió nunca qué es lo que yo hacía. Me hacían llegar a las 8 de la mañana y yo les pedía, por favor, si no vamos a empezar a hacer nada hasta las 10, déjame que venga a las 9, así puedo entrenar un poco más temprano o un poco más tarde y no llegar a las 5:30 de la mañana con la llave del gimnasio del Estadio Nacional y meterme cuando apenas si me estoy levantando de la cama, ¿no? Cuando además me he ido tarde de la cama porque las jornadas laborales terminaban tardísimo. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias, provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo, no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Pero cuando ya estabas trabajando en esa agencia de publicidad, que ahora que lo miro para atrás, tanto en tu caso como el mío, parece haber sido un breve paréntesis en lo que podíamos encontrar el espacio para dedicarnos a lo que nos gustaba. Pero ahí coincidimos. Pero ya entonces, ya andaba buscando otras cosas, Fernando. Ya entonces, si no me equivoco, o estabas tocando ya las puertas de Canal 4 o ya estabas empezando en Canal 4 y no sé si para entonces ya escribías en el diario de hoy. Las puertas de Canal 4 las toqué en el 88 porque venía coleccionando desde 1984 todos los recortes de periódico de
de todos los Juegos Olímpicos, de todas las noticias olímpicas, desde Los Ángeles 84 hasta Seúl 88. Este es el que tengo más cercano, no es el más antiguo ni el más reciente, pero es el que tengo más cercano. Y me acaba de aparecer una banderita de Los Ángeles 84. Que esta seguro me la regaló algún atleta que estuvo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, porque les insistía que me regalaran cualquier cosita que pudiera regalarme en los Juegos Olímpicos. Esto, si te pones a pensar, yo lo hacía en los sábados o domingos en mi tiempo libre, letra mía, ya había evolucionado. Este es de 1988, o sea, debe ser de los últimos que hice. Este es el penúltimo que hice, o camino a Los Ángeles, a Seúl 88, porque acá lo que corresponde a este álbum son los Juegos Panamericanos de 1987. Acá adentro guardaba todas las noticias referentes al olimpismo, y en este caso las más cercanas a los Juegos Panamericanos de ese año. Acá, por ejemplo, hay un archivo, una hemeroteca. Lee la lista de atletas clasificados por El Salvador a los Juegos Olímpicos. Toda noticia olímpica que aparecía la recortaba y la pegaba en este álbum. Increíble, Fernando. Y llegué a los Juegos Olímpicos del 88, porque acá están todos los resultados de los Juegos Panamericanos, ¿no? Acá, por ejemplo, 10 de agosto, otra vez Silvia, la referencia a Silvia Paul, que ganó creo que 9 medallas en aquellos Juegos Olímpicos. Recortes de periódicos estadounidenses, noticias pequeñas, noticias largas, todos los resultados completos, además, o sea, resultados completos, te digo, del primero al último lugar en distintas disciplinas. Entonces dije, bueno, esto les puede servir a Canal 4 para informar mejor a su audiencia cuando algunos casos hasta periódicos completos. Mira, me había olvidado que lo tenía acá. Seguro no quería recortar lo que había en ninguna página porque me comía algo que había en el reverso de esa página. Pero acá este es un periódico, El Universal de México, imagínate. Ahí están todos los resultados. Estados Unidos dominador en las pruebas de ciclismo, los boricuas descontaron en softball, Perú y Brasil derrotaron a Estados Unidos y Canadá en voleibol femenino, y así todos los resultados. Y dije, bueno, esto les va a servir un montón a los narradores que tengan que llevar adelante el relato de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Se lo mostré al director de deportes del Canal 4 entonces, que era Tony Saca, expresidente de El Salvador, y ya todos saben qué ha sido de él. Pues Tony Saca me abrió la puerta y me permitió llevar estos álbumes. En este momento este habrá sido el cuarto. ¿Qué edad tenías? Pues acá 14, 15 años más o menos, 14 años. Sí, por ahí. Linda letra, ¿no? Para 14 años. Pero acá guardaba de todo. Es más, escribía una introducción con puño y letra. Esta es otra edición del seguimiento en la ruta hacia Seúl 88, otra edición que condensa los hechos más... Condensa es una palabra que no he vuelto a utilizar, creo yo, desde entonces. Los hechos más relevantes del movimiento olímpico, los hechos que mantienen a los ojos del mundo puestos en este camino, ese sendero que nos lleva... Esto no lo hizo ChatGPT ni a patadas. Ese sendero que nos lleva hacia el evento más importante en el deporte mundial. En esta nueva edición, además de condensar las noticias, condensar ya 3 veces, o sea que seguro es una palabra que acababa de aprender. Bueno, te faltaba editor, eso es todo. Eso seguro, pero es escrito a mano. ¿Quién te va a editar esto después? ¿Te lo van a borrar, volverlo a escribir? No. Antes de empezar a disfrutar este álbum, que lo he realizado con mucho cariño, les quiero pedir un solo favor, que tengan un especial cuidado con esta pequeña obra de arte. Tan especial cuidado que hay poca gente que lo abre porque tienen miedo, creo. Bueno, y te abre la puerta de Canal 4. ¿Qué quiere decir que te abre la puerta de Canal 4? Que me permiten ir a asistir en la producción a los narradores con este tipo de noticias, y si algo relevante pasaba, yo lo revisaba y les decía
ahora van a dar Silvia Paul, que en Indianápolis ganó tal cantidad de medallas, ¿no? Entonces ya prestaban más atención al hecho de que Silvia Paul iba a nadar. Una conductora costarricense, recuerdo, que vivió en El Salvador unos años, no sé si todavía vive allá. Bueno, ella conducía el noticiero de la tarde, yo me sentaba a la noche, después del colegio, llegaba, después de mis entrenamientos, porque ya empezaban las actividades del día en Seúl, cortaba los teletipos, recortaba todas las noticias, así como llegaban noticias desde el Vaticano, desde Washington, desde Seúl llegaban noticias y las separaba. Hice esa tarea durante 2 semanas, pero me enteraba más rápido de lo que se podía enterar la gente en El Salvador, que se enteraba por el periódico o por el canal. Claro. Entonces, estoy pensando que habrá un montón de gente que escuche esto o que vea algunos clips de estas imágenes, Fernando, que estarán pensando de qué diablos se está hablando, que son teletipos. Es un teletipo, sí. Bueno, teletipo es una máquina que recibía vía electrónica las noticias de las agencias de noticias del mundo. Pero lo que más te va a sorprender es que esto era 1988. Vaya, para condensar un poco, bueno, después ya empezás a salir en cámara en Canal 4. Sí. Supongo que bastante. Me dan chance porque tienen una competencias europeas de atletismo. Ven mi fascinación por el atletismo. Las competencias europeas es un circuito que les llegaba a ellos todos los años, pero que o les había llegado y no lo transmitían porque no había nadie que conociera del deporte. Claro. Y me dijo Tony Saca, ¿te animás? Y yo le dije, sí, claro que me animo. Entonces ahí empecé. Entonces ahí me dieron chance, empecé a impostar la voz, porque alguien de 16 años, te puedes imaginar, una voz chillona, traté de impostar un poco la voz, empecé a pronunciar mejor. Ramón Martínez, que hacía boxeo y béisbol, nicaragüense, entrañable personaje, al cual le guardo un cariño eterno. Cada vez que digo, imagínate cuántas veces puedo decir la palabra atleta o el nombre del deporte, atletismo. Él me hacía ponerme un lápiz en la lengua y decir atletismo para aprender a hablar, para no decir atletismo con CL. Claro. Esos eran maestros. Vaya, ¿cómo pasa alguien, porque no es un camino normal, del Canal 4 de El Salvador a ESPN a narrar el FIFA PlayStation o EA, como se llama ahora? ¿Cómo haces ese paso que es tan irregular en un país como el nuestro? Me preguntabas cuándo empecé a escribir en el Diario de Hoy, cuando me dieron la oportunidad de ir al Diario de Hoy a ver la primera conexión de internet que yo conocí en la sala de redacción y sentarme en la sala de redacción con Francisco Colorado, recuerdo que trabajaba ahí, pero era como que el primer especialista de internet que tenía el Diario de Hoy y me permitía conectarme por este servidor de Raxo en Costa Rica al sitio oficial de los Juegos Olímpicos de Atlanta y enterarme más temprano de los resultados que más tarde de repente salían en televisión o de noticias de acuerdo a cómo iban surgiendo. Y lo que veía bien, digamos que la compensación era escribir una columna diaria sobre sobre los Juegos Olímpicos. Una columna diaria. Sí, estaba muy metido en esta tarea de contar historias de los Juegos Olímpicos. Sí. No sabía que lo que hacía era un aprendizaje de periodismo. Es que esto es lo que me parece muy curioso, que también es un poco anormal, pues, es decir, esto es periodismo. Sí, claro, sin editor, pero periodismo. Archivar es periodismo, porque yo era mi editor, porque yo no ponía las noticias día con día, salvo cuando eran los eventos, sino que ponía las noticias de acuerdo a sus temas. El camino a Los Ángeles 84 y el boicot soviético, por ejemplo, no se fue desarrollando cronológicamente, error de mi parte, pero luego no puse las fechas de las noticias, sino que reuní todas las noticias relevantes relacionadas a este evento y las puse en una sola sección. A donde sí, pero esto tenía 12 años cuando lo hacía, ¿no? Luego, bueno, regreso a El Salvador, regreso al Canal 4, en el Canal 4 vuelvo a ponerme detrás de un micrófono, empiezo a hacer temporadas de fútbol americano y en un momento dije, tengo que encontrar si esto lo puedo hacer en otro lugar. Me gustaba como yo lo hacía y consideraba que lo hacía bien. ¿Pero por qué en otro lugar? Porque no consideraba que El Salvador ofreciera, el techo era muy bajito. Ya. Yo creía que podía
encontrar otro lugar a donde hacerlo con mayor aprecio de parte de quien te emplea y con mejores recursos, porque creía que se tenía que hacer con mejores recursos. Y mandé 15 currículums por correo con sobre y estampilla y me respondió uno. Es más, las direcciones no las tenía yo, las conseguí de un libro que tenían en el canal, el director de deportes del canal, Rodrigo Calvo, un libro con direcciones de muchos medios de comunicación en Estados Unidos y empecé a buscar direcciones que me interesaban o que me llamarían la atención y ESPN fue el único en responderme en el 99. Así el salto, es el simple un atrevimiento inconsciente quizás de pensar ¿qué me puede pasar? ¿A dónde? ¿Qué me van a decir? ¿Que no? ¿O no me van a responder? Supongo que videocassettes con algunos de tus segmentos. No, mandé la carta nada más con mi experiencia. En algún momento pensé incluso que podía caber mucho más la posibilidad de caer en el lado de mercadeo por mi experiencia en publicidad. Puse mi experiencia como narrador como para rellenar la página. ESPN encontró la experiencia como narrador en algo interesante y me llamó. Una llamada un día de octubre, una mañana de octubre. Empezamos a tener una conversación. No sabía para dónde iba el interés y para esta parte más... Espera. O sea, vos cuando mandaste estas cartas no estabas pensando en la locución deportiva, estabas pensando en tu carrera profesional, en marketing, en publicidad, en estas cosas. Más en esa área, sí. Increíble. Ajá. Y a ellos lo que les interesó fue tu parte como locutor. Claro, pero me entero hasta que al final de la llamada me dicen, bueno, ¿podrías enviar tu demo reel? Y dije, ya sabía que era un demo reel y le dije, no tengo, pero te lo puedo mandar el lunes porque el sábado o domingo tengo un partido de NFL que voy a relatar y lo puse a grabar en casa en un VHS. Como los cabezales del aparato en realidad no servían mucho, van ahí a punto de comerse una cinta, no lo retrocedí y lo mandé así nomás. Dije, allá que lo retrocedan. Y lo retrocedieron y no tardaron mucho tiempo en llamarme. Yo lo habré enviado un lunes, el miércoles me estaban llamando para preguntarme si estaba interesado en ir a una prueba a sus oficinas en Connecticut. Cuando ESPN me da la oferta, yo la acepto, empezamos el trámite. A las 3 semanas me dicen que la visa no sale porque no me acepta el Departamento de Estado de Estados Unidos la historia de querer trabajar como periodista habiendo estudiado economía agrícola. Y ahí se rompe, digamos, la posibilidad. Me quedo en El Salvador, conozco a quien hoy es mi esposa. Dije, este es el momento ideal. Me han dicho que... No me han dicho, Dios me mandó un mensajito y me dijo, mira, ya está, probaste esto, ahora te voy a poner a esta persona que te va a hacer feliz en El Salvador. Y así me quedé. Al mes busco trabajo de nuevo, consigo trabajo en Telecom y el primer día de trabajo recibo un correo de ESPN diciéndome que habían encontrado una manera de contratarme. Entonces paso un mes batallando con qué hacer. Si me quedo en El Salvador con este futuro que parece promisorio, o voy a buscar lo que me apasiona pero no sé si lo puedo hacer a ese nivel, ¿no? Es como que recibí el llamado de las Grandes Ligas y no sabes si ser, no sé, empresario o pitcher, ¿no? Entonces, hablando con mi suegro en alguna comida, le cuento la historia y me dice, Fernando, probá suerte, sí. ¿Qué te puede pasar? Que te regreses al mes. Aquí vamos a estar todos. Y aquí sigo probando y van 26 años. El 25 de agosto de 2000, Fernando Palomo apareció por primera vez en ESPN. Hace casi 26 años. Comenzó una carrera que terminó convirtiendo su voz en parte de la memoria deportiva de millones de personas. Acá en Lake Placid y el óvalo olímpico donde en 1980 Eric Heiden en el patinaje de velocidad se llevó 5 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ahora pienso esto, la Escuela Argentina de Locución, y fíjate, le llamo Escuela Argentina de Locución. Y lo es. Es muy particular, ¿no?
Y vos te vas a meter en medio de esa gente que tiene su propia escuela, su propia tradición, su propio orgullo, que no necesariamente le da entrada a alguien que además viene de Centroamérica y que no va a venir a hablar de fútbol. Eso tiene que haber sido complicado. Pues llegué sin pensar en todo lo que me acabas de decir, simplemente creyendo en lo que yo sabía, no sobre ellos, sino sobre lo que ellos hablan, ¿no? Que lo hablan muy bien, además. Y a mí me enseñaron un montón. Claro que llegué ahí sabiendo muchísimo menos de lo que me fui de ahí conociendo. Y se lo debo a ellos y a los maestros que tuve, Miguel Simón, Alejandro Cosia, a Quique Wolf, Juan Yanquilevich, Pablo Mamón. Le puedo pasar una línea de nombres infinitos que todos en algún momento tuvieron el cariño de atender a alguien apasionado por aprender sobre ellos. Yo no llegué conociendo de ellos, o conociéndolos, sabía de ellos, pero no los conocía. Claro. Y lo que se enteraron es que había alguien que quería conocer más, o que de repente sabía cosas que ellos no imaginaban que alguien del Salvador podía saber. Pero es que yo crecí con el gráfico de esta revista como compañía durante mi infancia, que yo creo leí las primeras palabras de algún periódico o de deporte en el gráfico. Claro. Ya sabía de ellos. Yo les recitaba los 22 de Menotti del 78 y no podían creerlo. Detengámonos aquí para reflexionar en lo que Fernando acaba de decir. De niño, en San Salvador se sabía de memoria a los 22 jugadores de la selección de Menotti de Argentina en el Mundial de 1978. Esa fue la primera selección albiceleste que ganó un mundial, dirigida por César Luis Menotti. Décadas después, compartiría transmisiones y formaría una dupla canónica con uno de esos jugadores que admiraba de memoria, Mario Alberto Kempes, el matador, autor del gol que sellaría la victoria argentina frente a Holanda en la final de aquel mundial. Y ahí le pega la pelota. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Es de no creer. O sea, yo no lo podía creer. O sea, yo llego al canal y estaba Roberto Perfumo, que en paz descanse, tremenda persona. Y pero yo lo veía en las revistas. Uno de los primeros días que estuve allá en Buenos Aires, arrancamos el noticiero el 15 de noviembre del 2000, Sport Center. Ya tenía 3 meses en la empresa, pero empezó ese día el noticiero y había llegado 2 días antes. Arranca el noticiero, creo que al día siguiente no había mucho que hacer o yo no tenía alguna asignación y quería hacer algo, ¿no? Quería ir a conocer. Lo primero que hice cuando llegué a Buenos Aires fue poner mis cosas, planchar un poquito con vapor los trajes que llegaban arrugados, pero para mientras eso se planchaba, bajar a una tienda deportiva que estaba al lado del hotel y mirar camiseta de River, Boca, Independiente, San Lorenzo, que no la había visto nunca en una tienda deportiva, porque solo la habían ahí, ¿no? Y el segundo o tercer día que estuve le hacían una nota al Beto Alonso y pedí estar, no para hacer la entrevista, sino para verlo. Para ver a Abel. Y yo creo que no hice nada más que saludarle y ver y apreciar, ¿no? El hecho de que se me había salido de la revista el personaje con el que yo crecí, uno de tantos, ¿no? Claro. Una de las primeras entrevistas que hice allá fue con Ubaldo Matildo Fillol, claro, en su gimnasio. Entonces, imagínate, y la primera vez que yo hablé con Mario Kempe, yo ya estaba viviendo en México, Mario empezaba a trabajar con nosotros entonces y yo no podía creer. O sea, todas esas figuras con las que yo crecí salieron de las revistas y se hicieron realidad en Buenos Aires. Pero fue un proceso de adaptación. Vale, pero regresando a esa escuela de locución que es tan particular, que además tiene probablemente entre sus medallas la narración probablemente más famosa en la historia del fútbol mundial, que es la del barrilete cósmico, ¿no? Uh-huh. Del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra.
¿Vos crees que esa es tu herencia profesional, digamos, que vos sos parte, que te integraste a la tradición? Sí, sí, sí. Sí, porque, a ver, yo viví el fútbol con pasión, pero no me transmitían el fútbol con esa pasión con la que lo vivía. Y claramente, cuando empezás a tener los primeros contactos con las transmisiones de Fox Sports o de ESPN en Latinoamérica, con narradores argentinos, mediados de los 90, finales de esa década, notás que hay otro sabor ahí. Decís, estos me están hablando a mí, ¿no? Entonces, como yo no relataba fútbol en el Canal 4, porque no me ofrecían la posibilidad, tampoco la pedía, y hasta que me lo dieron en ESPN, que me dieron la posibilidad de relatar. Alguna vez relaté partidos en Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, pero solo de eso. Vamos a ver, ahora pasamos del esgrima al fútbol, ¿no? Y regresamos a la natación y nada más. Pero sí entendí o asumí que si yo alguna vez hacía eso, yo lo quería hacer así, de esa forma. Ya, porque después te vas a México, que hay otra escuela distinta. Claro, cuando voy a México, yo hablo con mi jefe en una conversación y le digo, la verdad, y con todo respeto a quien me escuche acá, me gusta, digamos, me gusta más como lo hacen en Argentina, dije. ¿Y por qué no te pones a hacerlo vos? Fue la primera vez que me abrieron la puerta para relatar. Dije, pero bueno, sí, pero déjame entrar de a poco, déjame comentar primero y después me pongo a relatar. No te podría decir cuál fue el primer partido que relaté, no lo recuerdo, debo tenerlo por acá, creo que el Deportivo La Coruña contra alguien en la liga, pero no era un partido, digamos, de los principales. Y cuando me fueron escuchando, les gustó, les fue gustando y me fueron dando mejores partidos. Y así estoy esperando gustarles todavía. Desde fuera, siempre a mí me ha parecido algo muy curioso en ESPN en español. Y es que durante mucho tiempo estuvo como muy dominado por mexicanos, que evidentemente venían cargando asuntos personales desde mucho antes de ESPN y que eran notorios en eso. Y vos pasabas por en medio como si eso no te afectara, como si no fueras parte de esa conversación, como si ese no es tu mundo, vos solo pasabas en medio, Fernando. Y eso a mí me parecía sorprendente. Y después te mudas a Connecticut. Pero regresando a la escuela de locución, así como hablábamos del barrilete cósmico y esa famosa narración de ese, si vos tuvieras que escoger tu gol narrado, ¿cuál sería? De los que he narrado. Claro. Mira, uno por creo que el anticipo de la jugada y no porque no haya pasado después o haya pasado antes, sino por el momento donde fue, es el centro de Xavi a Messi en la final de la Champions del 2009, un gol de cabeza de Leo. Creo que fue el 2-0. 2-1, no me acuerdo cómo termina aquella final, si 2-0. 2-0. No, 2-1. Arranca el United, gana. Yo me puse a pensar en cuánto esto dejarlo tal cual como es para que vean que no tengo la memoria privilegiada que muchos creen que tengo, y eso que la hice. Fue el segundo del Barça, ese gol seguro, pero anticipé el centro de Xavi, anticipé quién iba a cabecear y anticipé que la pelota ya iba a entrar antes que entrar. Entonces todo eso se conjugó en un gol fantástico. Xavi va a ir arriba, Xavi levanta, viene Messi. Luego la emoción del grito del gol de Iniesta en Stamford Bridge en el 2009 o el de la chilena de Cristiano en Turín contra la Juventus, habiendo creído que igual hay muchos goles que lo que hice no fue hacer los mejores porque eran bellísimos, sino no arruinarlos, ¿no? Tapó Buffon, le queda Carvajal ahora. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo.
Cristiano, Mr. Champions 2, Ya. Juventus 0. Ok. Que creo que es la principal tarea de un relator, es no arruinar los goles bonitos para que luego queden para posteridad. Tiene que ser muy difícil anticipar que alguien como Leo Messi va a recibir un centro y lo va a anotar de cabeza. Bueno, era el único en el área, entonces la pelota iba por arriba. La pelota iba por arriba, indefectiblemente iba a ser de 2-0 terminaron. Y lo que pasó no es que el United haya anotado, sino es que tuvo la primera antes de los 10 minutos y un tapadón de Víctor Valdés. Fue un susto enorme el que pasó el Barcelona en ese partido. Fernando, si querés hablemos un poco de este mundial que viene, porque falta menos de un mes y yo creo que es el mundial en el que he sentido menos fiebre mundialista a mi alrededor. No acabo de entender por qué. Veo algunos elementos, pero no acabo de entender por qué este mundial no ha despertado la fiebre que han despertado otros mundiales. No sé si compartes esta percepción. Sí, y no va a ser este el ejemplo más... es un ejemplo quizás del por qué, y ahora que me lo decís, empezaba a escuchar tu pregunta, tu enunciado, y lo que pensaba es que, bueno, nos estamos convirtiendo un poco en mayores, antiguos, para no llamarnos viejos, pero a este mundial le ha faltado algo que otros mundiales en todas las ocasiones, todos los mundiales, quizás menos el del 94 tuvieron, y es que no fuimos testigos del proceso de construcción del estadio donde se va a jugar. No lo vimos levantarse, no vimos noticias del progreso o los avances de su obra arquitectónica o de su obra de ingeniería. No vimos renders, los estadios ya estaban hechos. No se construyó estadio para este mundial. Y eso nos robó un poco de la anticipación que te genera el proceso de levantar una estructura para luego ver ahí adentro un partido de fútbol. Me dirán, no, pero ¿cómo puede ser que un estadio no? No es por eso, es por parte de eso. ¿No has visto la renovación del Estadio Azteca? Pero por una preocupación gigantesca, para que no lo arruinen nada más, simplemente. Para que lo terminen a tiempo. Sí, para que lo terminen. Esa es la única que de repente, el único proceso que de repente te ha llevado a vivir esa ansiedad, pero lo viví más con preocupación que con emoción de ver un estadio levantarse. Si pensás, este mundial va a romper récord de selecciones participantes. Es decir, solamente por eso. Este mundial va a ser de récord por eso, ¿no? Porque los partidos también van a ser récord, van a ser más largos, porque van a tener pausas de hidratación. Van a ser más largos los partidos. Bueno, y el récord de los precios de las entradas también. El récord de precio de entradas, un récord de partidos que no viste de un mundial, porque este va a ser el primer partido donde admito no voy a ver todos los partidos. Va a ser el primer mundial donde admito no conocer todos los grupos. Este es el primer mundial donde admito me interesan algunos partidos. Muy poco o nada. Ya. ¿No? Este mundial es el primer mundial del fin de los mundiales. A ver, ¿qué quiere decir del fin de los mundiales? Están exprimiendo tanto la vaca que la van a dejar sin leche. La gallina del huevo de oro va a dejar de poner. Porque se están dando cuenta que el modelo mismo no sostiene, la FIFA en sí no puede pretender sostener su enorme infraestructura, sobre todo generada por la demagogia política de sus dirigentes, en los ingresos de una Copa del Mundo, que es lo que están tratando de explotar ahora. Con algún sentido también. Ojo, las entradas son las más caras de la historia, pero al mismo tiempo están reduciendo a la nada el mercado negro. Se están quedando con el valor de la especulación, se están quedando con los ingresos del mercado negro, lo están reduciendo. Con razón, sí, hay que reducir la venta de segunda mano en segundos mercados. El segundo mercado se lo apropió FIFA, con la intención de generar más ingresos, porque tiene que competir con una competencia anual, como es la Champions League, que genera tantos ingresos como el Mundial genera cada 4 años. Y con estos ingresos de cada 4 años tienen que repartir, porque el modelo no cambia. No cambió con Avalanche, no cambió con Blatter, y se está empudreciendo con Infantino. Y es que a los 211 que te votan le tenés que repartir mucha plata. Ya. Sí, esto estaba pensando en la diferencia entre Avalanche y Blatter, que tampoco es que escondieran su
su pasión por multiplicar los ingresos de la FIFA. No, pero mira, estuve con alguien que no lo ha hecho como de una manera, no sé si la palabra es más obscena, pero es tan in your face. Ha sido mucho más vulgar, ha sido muchísimo más vulgar. Es más, Blatter se queda como un niño cantor de Viena al lado de Infantino. No porque esté denunciando o acusándolo de absolutamente nada, sino simplemente utilizar su poder, uno, para el beneficio de su persona, de su imagen y del culto a su imagen, en lo que lo ha convertido también internamente, pero luego también de ello en llevar a exorbitantes niveles el crecimiento de una propiedad que no merecía crecer de la manera en la que está creciendo. No crece por el tamaño. El Mundial nunca fue importante, nunca fue el evento deportivo más importante porque tuviese más partidos. Es que cuando tenía 16 equipos ya era importante. Claro. Es más, era más importante entonces porque era más difícil en proporción entrar al Mundial. Entonces, claro, que le querés ofrecer la oportunidad a todos los países de ir a un Mundial. Pero es que en algo existe la exclusividad de los mundiales y su exclusividad lo hacían icónico. Por lo mismo, porque es el deporte más popular con restringido acceso solo a aquellos que verdaderamente merecen estar ahí por la calidad de sus equipos. ¿Cómo es posible que Suecia, que ganó 2 partidos, e Italia, que ganó 7, esté en el Mundial e Italia no? Entonces hay un modelo de clasificación dispar también. Lo están convirtiendo todo en una máquina de hacer plata y nos están haciendo partícipes de ello, y estamos llegando también conscientemente a reconocer que estamos dispuestos a todo por un mundial, a un montón de cosas, quizás no a todo, pero sí mucho más. Me parece, Fernando, y esto es mío, solo lo pongo sobre la mesa a ver si coincidís o no coincidís, que también otro problema con Infantino es que en este amor por el dinero que se parece tanto, por ejemplo, al de Donald Trump y que es tan in your face como el de Donald Trump, también ha dejado que la política se meta más en el fútbol, que no es que antes no se metiera, sino de una manera mucho más abierta. Sus tratos especiales con Donald Trump a estas alturas, menos de un mes antes de que empiece la Copa del Mundo, yo no sé qué va a pasar con Irán, por ejemplo. Irán va a estar en la Copa del Mundo. Pero si lo van a dejar entrar, no lo van a dejar entrar Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Irán? ¿No? Irán va a estar en la Copa del Mundo, no porque sepa que va a estar, sino porque considero que el no estar significaría un problema muchísimo mayor. Es más, hay una colonia iraní en Estados Unidos que no es favorable al régimen que gobierna en Irán y que incluso va a recibir en Estados Unidos la posibilidad de, viendo a su selección, manifestarse de manera en la que no pudieron hacerlo en Qatar, por ejemplo. Esa apertura creo que sí existirá en las tribunas y será un mensaje todavía más fuerte para esta guerra política que se está llevando a cabo, ¿no? Que los mundiales se han llevado a cabo también entre guerras en otras ocasiones. Y sí considero que este tipo de eventos, mientras más autoritarios sean los gobiernos a donde se van a llevar a cabo, para los propietarios del evento es muchísimo más beneficioso, porque los procesos se agilizan sin tantos requerimientos y sin tanta transparencia, ¿no? Porque al final se llevan a cabo los eventos. Claro. El dominio las decisiones se centralizan y pasa en cualquier dimensión, desde unos Juegos Centroamericanos hasta unos Juegos Olímpicos. Ha pasado y seguirá pasando. Hay unos son más vulgares que otros para la utilización de los... Ahora mismo no hay tanta preocupación, por ejemplo, con el Mundial y las expresiones políticas que pueda tener el presidente de los Estados Unidos, sino el protocolo, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, a donde son 16 palabras las que tiene que pronunciar el mandatario de Estado para inaugurar el Juego Olímpico en cuestión. No me acuerdo cuáles son las palabras, pero se tiene que regir a un protocolo. Yo quiero saber quién va a ser el encargado de bajar la perilla del micrófono cuando el protocolo se haya cumplido. Claro. Porque no se hablan más de 13 segundos, cuando ha existido ya mandatarios que se han tomado el micrófono y lo han secuestrado para enviar una diatriba política desde el púlpito, ¿no? Deportivo. Sí, pero lo han utilizado otros antes y se seguirá utilizando de la misma manera, y tampoco es malo.
atar a la política con el deporte, porque a partir de ahí también se hace mejor deporte con el buen sentido. Pero cuando el deporte sirve para alimentar... Por eso, sí, pero se hace o no. Pero lo que está claro es y te escucho y me trae a la mente algunas cosas. Lo que está claro es que un partido de fútbol casi nunca está desvinculado del mundo en el que se desarrolla. Estoy pensando en aquel libro que fue muy famoso de cómo el fútbol explica el mundo, en donde te hablan, por ejemplo, que la barra brava de la Estrella Roja de Belgrado se convirtieron después en parte de los paramilitares de Milosevic en Bosnia, que ya venían con esta violencia, estas expresiones racistas. Estoy pensando en los fans del Maccabi Tel Aviv en su camino por las calles de Ámsterdam hace poco. Estoy pensando en todo este conexión entre el deporte y la política que, como bien decís, a veces será para bien, pero otras veces no será para bien. No, los clubes sociales, por ejemplo, se rigen a partir de elecciones para son procesos democráticos, ¿no? Para sus presidentes. Los presidentes entienden inmediatamente que uno de sus principales socios para poder continuar en ese lugar es mantener o controlar el relato y sobre todo el relato de la tribuna. Entonces, si controlas el relato de la tribuna, controlas muchísimo de tu popularidad o por lo menos limitas que se vea castigada. Hay muchos presidentes que llegan a su puesto de poder extirpando de esa sociedad tribunera a las barras bravas, ¿no? a los grupos delictivos que tratan de también hacer un usufructo del fútbol para beneficio propio, que controlan el relato de la tribuna, que con actos violentos pueden castigar también la popularidad del mandatario en cuestión. Entonces extirpan inmediatamente estos grupos de poder, pero crean otros grupos que les llaman grupos de animación para controlar el relato de la tribuna. ¿Qué es lo que hacen? Le facilitan entrada, facilitan viajes, facilitan accesos, pero los tienen controlados, porque con controlar a este grupo yo controlo también cómo se va a gritar sobre mi nombre o no en la tribuna. Entonces, de repente, cuando están en contra en esa tribuna del mandatario, les silban, los cánticos del grupo de animación suben y se elevan para que se aplaquen los silbidos en su contra, ¿se entiende? Todos los políticos del deporte lo utilizan también para sus beneficios. Y pasa y seguirá pasando. De nuevo, cuando los grupos de animación se vuelcan en contra del presidente, es muy difícil ver que un presidente sobreviva en su periodo. De nuevo, pasa como en la política misma también. Hay clubes, o como el caso de FIFA, o el Comité Olímpico Internacional, a los mandatarios o los presidentes del Comité Olímpico Internacional o de FIFA llegaban a ser recibidos en algunos lugares con tratamiento de jefe de Estado. Sí, claro. Y con protocolos diplomáticos que dicen que Infantino llegó a pedir recientemente en no sé qué país, después desmentido por FIFA. Pero lo hacía Blatter antes, lo hacía Avalanche todavía con mayor descaro, el presidente del Comité Olímpico Internacional, José Antonio Samaranch. Su excelencia pedía que se le llamase como presidente del Comité Olímpico Internacional y pedía trato de Estado, o sea, suite presidencial ahí donde iba y seguridad y de nuevo ser tratado como un jefe de Estado. Y esa posición... Puedo decir por lo menos, Fernando, que en el caso de Samaranch podrá clamar a su favor aquel gesto que tuvo con la ciudad de Sarajevo para aquellas Olimpiadas. Claro. No encuentro un gesto de nobleza o de firmeza o de conciencia histórica tal, por ejemplo, en Infantino. Estuve con quien escribió y le sugirió a Samaranch el mensaje y además coordinó para que la televisión estuviese preparada para el mensaje. Tan preparada estaban que enviaron a una cámara y satélite para levantar la señal en vivo mientras en Sarajevo escuchaban el mensaje de Samaranch en aquellos juegos. Fueron los Juegos de Calgary en 1988. No, los Juegos de Albertville. No, Lillehammer, 94. Lillehammer, 94. Bueno, muy emotivo además, todo eso. Se puede utilizar el deporte desde ese lugar para la unificación de naciones. El deporte se utilizó para alimentar en mí el deseo por conocer más de la geopolítica también. Claro. Cuando
cuando Jim McKay en la inauguración de los Juegos Olímpicos del 84 empezaba a relatar cada uno de los países que entraban, yo conocía los problemas de Yugoslavia. Yo no conocía los problemas de Yugoslavia, los conocí cuando vi entrar a Yugoslavia en el Coliseo de Los Ángeles. Conocí de Yugoslavia, que no se alineó al boicot soviético y participó de aquellos Juegos Olímpicos. O conocía que Rumania, por ejemplo, era parte del bloque soviético, no lo sabía hasta entonces. Me enseñaron más los Juegos Olímpicos y los mundiales sobre geografía y geopolítica que el colegio mismo me enseñó. Para eso te sirve. El deporte te enseña eso, pero también puede ser utilizado para los valores más románticos. Coubertin, cuando reconoció que existía un movimiento lo suficientemente fuerte como para revivir los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, no lo hizo desde el romanticismo de la práctica del deporte y la unidad de los pueblos, no. Conoció sobre los Juegos Olímpicos a partir de su intención como pedagogo de enseñar en los colegios franceses mejor educación física para que estuviesen mejor preparados para la guerra, no para los Juegos Olímpicos. Y empezó a conocer sobre la preparación pedagógica o la pedagogía de muchos países, Estados Unidos y su YMCA, Inglaterra o Gran Bretaña y sus clubes de rugby, y de cómo alienaban, emparentaban el deporte y la educación, o utilizaban el deporte para la educación. Y dijo, acá hay algo. Pero su principal intención era conocer todo esto para llevárselo a Francia y ayudar a tener mejores soldados. Cambió con el tiempo cuando conoció el espíritu olímpico de la antigua Grecia, ¿no? Y si volvemos a ese romanticismo, el deporte unifica. Entonces, ¿qué va a pasar con Irán? Yo quiero que Irán venga al Mundial. Quizás no es que lo sé, pero quiero que venga para que ese lugar también se convierta en un lugar de expresión para quienes no se pueden expresar. Los iraníes no cantaron el himno en Qatar 2022. Ese silencio fue un grito, pero se escuchó poco. Aprovecho el régimen ya no debe de existir. Aprovecho y te meto esta pregunta, Fernando. ¿Qué pensás de los boicots? Por ejemplo, el boicot a Rusia durante estos años, el boicot que un montón de gente pide ahora contra Israel. ¿Qué pensás de los boicots en el deporte? Yo tengo una opinión dividida, quizás no tengo. Puedo no tenerla, ¿no? Puedes no tenerla, sí. Porque no creo que los atletas deban ser las víctimas de las decisiones de los políticos. Pero al mismo tiempo, tampoco creo que los atletas deban convertirse en vehículo de propaganda para los políticos. ¿Ya? Sí. Cuando suspendieron a Rusia de los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio, yo no entendía. ¿Por qué razón deben castigar a los atletas que los atletas no tienen nada que ver? Hasta que leyendo e investigando un poco historial de lo que pasó, por ejemplo, en el 84, cuando los soviéticos, por eso acá, cuando los soviéticos boicotearon, fui a recordar el término de la Espartaquiada, un evento que hacían los soviéticos todos los años y que en aquel año construyeron entre el bloque de países que boicotearon y lo organizaron para enviar un mensaje. Nosotros somos mejores que aquellos con los que no nos quisimos juntar, ¿no? Putin habría hecho lo mismo con cualquier atleta que regresase a Rusia, habría dicho nosotros somos mejores que ellos, pero al mismo tiempo hay agresores que siguen compitiendo. A eso solo apunto el dato histórico, Fernando, de que el bloqueo, el boicot soviético a Los Ángeles 84 fue posterior al boicot americano a Moscú 80. Claro, que ahí pagaron por nada, pagaron porque la Unión Soviética invadió Afganistán y Estados Unidos. Claro, no hay congruencia. Si lo que me querés preguntar a mí si hay congruencia, no hay congruencia. No, era una opinión en general. Es obvio que no hay congruencia, que a unos se les boicotea, a otros no. En Sí. fin, es obvio que no hay congruencia, pero como principio quería conocer tu opinión. Sí, como principio el boicot, pero está bien no tener opinión al Boicot castiga a respecto. los atletas. Yo he conocido atletas que no pudieron estar en Moscú 80 y que se prepararon toda su vida.
para ir a Moscú 80. Y Jimmy Carter les dijo que no podían, que sus sueños se los truncaba para favorecer su propósito político. Era enviar un mensaje a la Unión Soviética, y yo no creo que le haya significado absolutamente nada a los soviéticos. En los dos casos le restó algún valor a algunas medallas, ¿no? Sí, no, a muchas. A ver, Estados Unidos domina en el 84, no lo habría hecho de estar los soviéticos en esos Juegos Olímpicos. Pero de nuevo, yo he hablado con atletas, Sergei Bubka, ucraniano, miembro del Comité Olímpico Internacional, era el mejor saltador de garrocha en el 84, lo fue muchos años después, ganó solo una medalla de oro en Juegos Olímpicos y casi no la gana. Yo le pregunto, y del boicot le pregunté hace muchos años, y el boicot me dice, eso no me representaba a mí. Me estaban castigando a mí. Pero teníamos que, porque no podían competir como atletas independientes, ¿no? Ahora, Rusia tenía un sistema de dopaje que se había convertido en un sistema de Estado, ¿no? Un dopaje estatal. Ahí sí yo voy a los castigos. Si se castiga a un Estado que está haciendo trampa para sacar ventajas, totalmente a favor. Pero si se castiga a unos por una invasión, pero a otros invasores no los castigás tampoco. Entonces es hipocresía. Y de repente sí tengo opinión. Mira. Sí. Sí, no parecía tan tímida esa última opinión. Mira, para ir cerrando con una pregunta que al menos yo llevaré más de 20 años haciéndote y que te la hará muchísima gente. ¿Cómo es que un país como el nuestro, que cuando clasificaban muchas menos selecciones a un mundial fue a 2 mundiales, y ahora pero ni de cerca la vimos pasar, cuando más equipos de CONCACAF van, cuando más posibilidades históricas hemos tenido, pero ni de cerca, o sea, ni siquiera es que apenitas, ni de cerca? ¿Qué necesita El Salvador para volver a un mundial? Educación física. Educación física, generar mejores deportistas y generar una cultura de deporte. Yo te decía antes, estudié economía agrícola porque nosotros tenemos una pequeña finca de café. Y lo estudié porque quería de cierta manera complacer a mi papá, que no me lo pidió, sino yo quería quedar bien. Y luego cuando fallece me quería dedicar a ello todavía con mayor cariño. Y siempre caigo en el mismo ejemplo. El café, vos lo sembrás primero en una bolsa, en un vivero, la bolsa va a crecer, en un año va a ser una plantita que ya podés trasplantar. Con el tiempo esa plantita tomará 4 años más quizá en poder darte un fruto. Y quizá unos 5 años más en llegar a su potencial y darte más frutos que antes te dio. El fútbol es lo mismo. Si nosotros nos sembramos una semillita en un vivero, que es la preparación física, en los colegios y escuelas, no vamos a tener deporte jamás. Vamos a tener siempre que ir recurriendo a aquella planta que crece esporádicamente porque de repente una semilla cayó en un lugar y creció y generó frutos, pero no sabes ni cómo llegó la semilla a ese lugar. Porque ese es un punto. Ese es un punto. Quizá no existía en el 70 y quizá no existía en el 82 esa educación física. Lo que sí existía era que jugábamos en canchas tan parecidas a las que se jugaban en toda la región. Yo una vez le pregunté a Rafa Puente, que fue jugador del América, seleccionado mexicano a principios de los 70. No, ni le pregunté, él me dijo, hasta que nosotros en México no nos preocupamos por arreglar las canchas donde entrenábamos y donde jugábamos, no le empezamos a sacar ventaja continua al fútbol de la región. Porque nosotros perdíamos 1 de cada 3 contra cualquier seleccionado de Centroamérica. ¿Por qué? Porque jugábamos en canchas tan malas como las que jugaban ellos. El nivel se parecía. Después arreglamos nuestras canchas, empezamos a jugar más rápido al fútbol. Y en Centroamérica no se arreglaron las canchas. Perdóname, Fernando, pero lo que estás diciendo tiene toda la lógica, pero tampoco es como descubrir la orilla azul de la Basinica. Es decir, la pregunta de fondo es ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se ha hecho nunca? Porque el fútbol es político. En los clubes y en las federaciones. Porque te vas a ser popular desde la Federación de Fútbol, como lo buscan siempre, personajes ignotos que no hicieron absolutamente nada que mereciera notoriedad,
Para llegar ahí buscan el salto, el trampolín que les permita la popularidad que solo el fútbol les puede dar, porque es el deporte más popular del país. Eso es lo más lógico que te puedo decir. Luego, como quieren popularidad y la popularidad a largo plazo no tiene rédito, la quieren inmediatamente. Entonces buscan los resultados más cortos o los caminos más cortos para llegar al resultado. Vamos a empezar a nacionalizar muchísimo más futbolistas de los que antes se pudieron llegar a nacionalizar. Se nacionalizaron antes también, lo hicieron antes los mismos de siempre, también lo hicieron. No estoy en contra de ello, al contrario, lo promuevo, pero tenés que empezar a generar ya también las bases para poder construir las semillas en El Salvador. ¿Por qué no clasificamos? Porque en El Salvador se juega fútbol lento, porque se juega en canchas lentas y con futbolistas que no tienen fundamentos deportivos. Los futbolistas no te pueden coordinar, hay veces. No te pueden hacer una carrera coordinada izquierda, derecha en sitio porque se confunden de pie. Levantan el brazo derecho a la par que levantan la pierna derecha. Esos fundamentos se aprenden en las clases de educación física. Tienen que aprender a bailar antes de jugar al fútbol. Pero ¿cómo bailar? Coordinando, con un cuerpo coordinado. La coordinación la aprendes en la educación física. Entonces, ¿de dónde vienen los equipos buenos? ¿De dónde vienen los grandes proyectos de educación física? Me dirán, no, Estados Unidos no es bueno. Estados Unidos lo que tiene es que es muy grande. Muy grande para encontrar a las 11 buenos jugadores. Y no tiene el modelo correcto para hacerlo. No, pero que tiene atletas para tirar al techo de lo que quieran. Sí. Yo veo jugadores de fútbol americano que podrían ser campeones olímpicos en lanzamiento de bala o en levantamiento de pesas, pero quieren jugar fútbol americano, ¿no? Claro. Bueno, con lo que estás diciendo, yo solo pienso que pasaremos varios mundiales más teniendo que escoger a otro equipo para vivir y sufrir y emocionarnos en el mundial porque el nuestro no llegó. Fernando, quiero ir cerrando con esto. Ahora que abrimos hablando de tu nominación para un Emmy, que sos una de las voces más reconocibles en Latinoamérica, que tenés por gran amigo y comparsa de locuciones de fútbol a una de las grandes leyendas del fútbol mundial, que además sos la voz que nos narra nuestros propios partidos cuando los jugamos en videojuegos. ¿Qué sigue para vos que nos has contado que estás siempre buscando nuevos desafíos? Terminar de educar a mis hijos, por lo menos de prepararlos académicamente para dejar ciudadanos de mundo listos para enfrentar los desafíos. Ese es mi primer reto. Seguir creciendo. Y no es por pintarme de falso humilde. Yo todavía tengo mucho por aprender. Mucho por aprender. Respeto mucho quienes, digamos, dimensionan su carrera en el número de eventos cubiertos. Yo te puedo ser sincero, no tengo el conteo claro de cuántas finales de Champions relaté o el conteo claro de cuántos mundiales he ido. Lo sé porque lo sé, pero no sé cuántos. ¿A cuántos he ido? Tengo que contar porque no me acuerdo. Yo quiero tener más todavía, pero porque quiero hacer mejor el que viene. Ahora me va a tocar relatar el mundial y seguiré la selección Colombia, y en Colombia van a escuchar los relatos de un salvadoreño relatando su selección. ¿Me entendés? A mí me preguntan, ¿y qué querés? Yo quiero relatar la mía. Yo quiero tener chance de que algún día me den el fútbol, me dé chance de relatar a mi selección en un mundial, a la selección del Salvador en un mundial. Ahora, Colombia se mete a la semifinal o al final del mundial, te digo que también se me van a hacerle lágrimas porque le voy a agarrar cariño, ¿no? Y es un fútbol entrañable ese. Pero esa es la oportunidad que viene, relatar el mejor mundial que he podido relatar en mi vida. Es el primero que relato en español, ya relaté uno en inglés. La verdad que mi camino es muy raro. Mi primer mundial relaté en inglés y a México. Sí, es un poco raro. Un poco bastante, porque yo crecí, y esto lo he dicho en algunas otras ocasiones, pero crecí queriendo que México perdiera siempre. Claro, porque era nuestro máximo rival. Claro. ¿No? Era nuestro máximo rival en el fútbol y ahora me encontraba en el lugar muy natural y orgánico porque era lo que creía y lo que deseaba fervientemente es que México ganara cada partido. ¿Me entendés?
Claro, para poder seguirlo locutando. Claro, eso y por muchas cosas más, porque le agarrás cariño a los jugadores, a la gente que le sigue. Y quería que México, como quiero que México gane también en este mundial y gane muchos partidos en este mundial. Porque es mucho mejor hablar de eso que andar diciendo, perdieron y caer a la cantaleta de todos los mundiales que yo he tenido la oportunidad de cubrir profesionalmente. Es, ¿qué nos pasa en México? La estructura y que no sé qué, y el fracaso y aquello, y que somos malos y que no sé. No, quiero que cambie eso. Quiero que cambie. Quiero que Javier Aguirre le hagan estatua. Sí, esto es todo en ese sentido un poco al revés. Pero bueno, Fernando, alguna vez, más de alguna vez también escribiste en El Faro. Así que esperamos que regrese esa práctica que nos... ¿Sabes por qué no escribo y por qué muchas veces no acepto tu invitación? Porque escribir es tan desafiante, que es un desafío que lo quiero hacer tan bien como el medio en el que lo hago, para que creo no estar del todo listo. Es una cuestión de condensar. Y aquí sí tendrás editor, Fernando. Pero ustedes no condensan, los artículos de ustedes son larguísimos. Están condensados aunque no lo creas. Pero de nuevo, y eso último es muy cierto. Yo de verdad que si me animás a aprender, yo el desafío lo tomo, porque me gusta la lectura y creo que para saber escribir hay que saber leer y, bueno, creo que hay historias por contar también, verdades por descubrir. Muchísimas. Y tu afición por escribir sobre deporte tampoco ha sido ajena en tu carrera profesional, aunque lo termines publicando menos de lo que lo escribís, mucho menos de lo que lo escribís. Pero con gusto, Fernando, hagamos que llegue ese momento. Por lo pronto, te deseamos una gran Copa del Mundo. Te estaremos escuchando, te estaremos siguiendo y te agradecemos mucho haber sido nuestra mala compañía. A ustedes, de verdad, me quedo con el nombre. Así, es fascinante que te pregunten, no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar, pero me encanta hacerlo porque me invita, a ver si entiende, que no crean que yo quiero hablar de mí, siempre no, pero cuando me invitan a hacerlo te ayuda a descubrir cosas que de repente ya no recordás o apreciar hechos que merecen otro nivel de estima en tu memoria. Y eso lo agradezco yo, así que por lo mismo, por la mala compañía que tuve hoy, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por su atención a este episodio de Malas Compañías. Si quieren escuchar las anteriores entregas, todas están disponibles en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, YouTube y iHeartRadio. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada.